Le doy la bienvenida al maestro en Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, a Víctor Hugo García. ¿Cómo estás, maestro? Con el gusto de saludarte y bueno, platícanos para empezar esta charla. ¿Qué se considera una zona de alto riesgo? Bienvenido, maestro. Gabriel, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Pues una zona de alto riesgo es una zona que pone a la población precisamente en una exposición a la amenaza. Pero además de que la población se encuentra expuesta a esta amenaza, que esta amenaza en este caso es la lluvia o puede ser el desbordamiento del río o del cuerpo de agua, un lago, una laguna, pues también es la vulnerabilidad que tiene esta población a lo que ya está expuesto a las lluvias. ¿Y a qué me refiero con vulnerabilidad? Pues puede ser una vulnerabilidad física en cuanto a los tipos de construcción. Si tenemos una vivienda pues Claro. muy débil, una vivienda construida de una manera rudimentaria o con materiales poco sólidos, pues cuando llegue el agua pues, se la va a llevar o va a causar mayores daños. Si encontramos también una vulnerabilidad económica, pues que es lo que vemos en muchas de estas zonas en donde se suscitan este tipo de fenómenos, pues también las condiciones de la población pues hacen que el riesgo se intensifique, se magnifique precisamente por la condición de vulnerabilidad y la exposición además que tienen hacia el fenómeno o a la amenaza, que en este caso es el agua, la lluvia. Claro, y aquí me gustaría preguntarte esto que comentas, bueno, quizás va a sonar hasta ingenua la pregunta, ¿por qué la gente querría vivir en una zona de alto riesgo? Entendiendo, insisto, que pues la gente no pide vivir ahí, ¿no, maestro? No, claro, pero hemos identificado que las personas llegan a vivir a estas zonas. Bueno, pues si nos vamos un poquito más atrás en la historia, pues la población busca precisamente los ríos, por el agua, Claro. el poder cultivar, y estamos muy cerca de estos cuerpos de agua. Es parte de nuestra cultura, de nuestra tradición, pero ya más para acá, pues la población se sigue asentando cerca de los ríos, pero hoy estos ríos no solamente llevan el agua limpia, sino muchos de ellos se han convertido en drenajes o en cauces de agua que llevan ya el agua de drenaje de las grandes ciudades. Por decir, en el Valle de México, el río de la Compañía, pues es un gran drenaje, ¿no? El canal del Gran Desagüe, bueno, este sí fue construido ex profeso, pero muchos de los ríos se han ocupado para llevar las aguas negras, pues a otros lugares, para hacer ese desfogue de las aguas negras. Entonces, de ahí también el que la gente se va asentando en estas zonas, o ya no se puede ocupar, pues para producir o para tener una ganancia económica a través de la pesca, y se van convirtiendo en estos riesgos a los que se enfrentan las personas. Y bueno, también muchas veces pues son los terrenos más económicos en estas zonas de riesgo, son terrenos que también pueden ser otorgados o manipulados por algunas asociaciones, agrupaciones que tienen ahí sus tintes políticos y van llevando a las personas a los lugares pues menos indicados para vivir, y muchas veces estas personas pues al tener escasos recursos o tener menos posibilidades de comprar una mejor zona, pues de ahí que la carencia económica o la vulnerabilidad económica que te comentaba pues hacen que los daños pues se intensifiquen. Sí, yo le sumaría a esto que comentas la corrupción, ¿no? También la corrupción a veces también mata, bueno, no a veces, mata y muchas personas con la necesidad pues llegan a vivir quizás engañadas, quizás conscientes, pero al final de cuentas pues explotándoles esa necesidad que tienen de tener un patrimonio, ¿no? También le pondría ese componente de corrupción. A mí me llama la atención hablando ya de pérdida de vidas, maestro, Roslin, 3 personas muertas, no se diga los huracanes pasados que también lamentablemente, y me llama la atención que las personas fallecen
o arrastradas por la ladera, por el lodo, por el arroyo, inclusive hasta por las bardas que se caen, los techos que se caen. Es decir, también la manera en que estamos construyendo, no sé si se tenga que también que revisar ciertas normas, ciertos aspectos técnicos de las construcciones que quizás pues ya no deberían de ser así o no se deberían de utilizar, o no sé si no es necesario esta revisión, maestro. No, sí es importante, Gabriel. O sea, bien lo dices, el tipo de construcción pues también incrementa el riesgo. Y vemos más el tipo de construcción, o lo observamos más con los sismos, ¿no? O sea, decimos el sismo daña las construcciones débiles. Y hay que revisar los reglamentos de construcción de los municipios y de los estados. Bueno, así como es importante tener una construcción adecuada, robusta, sólida, que resista el embate de un sismo, también es importante que esta construcción resista el embate del agua, el desbordamiento del río o de la laguna. Así es que también hay que revisar los reglamentos de construcción. Y efectivamente, son muy pocos municipios en el país cuentan con un reglamento de construcción. Además, hay que revisar también los asentamientos humanos, los atlas de riesgos de los municipios. Pocos municipios tienen atlas de riesgos actualizados que nos puedan dar información de las vulnerabilidades, de la exposición de la población. Muchos de estos atlas son mapas únicamente de peligros, son catálogos de peligros. O sea, identificamos que está el río, pero no identificamos las zonas que son vulnerables. Es que falta trabajar en ese sentido para mejorar las condiciones de seguridad de las personas que están asentadas en estas zonas de riesgo. Y si a eso le sumamos pues la falta de programas de prevención, de desasolve de ríos, de limpieza de drenajes, etcétera, etcétera, pues cada temporada vamos a tener imágenes como las que estamos viendo del agua saliendo del cauce natural y causando daños y pérdidas con los ciudadanos. ¿Qué me dices también, maestro, de esta también necesidad que tiene el ser humano en aras del progreso, de la construcción, los encauzamientos de los ríos y con ello muchas veces el desvío mismo de los cauces? Esa frase que a veces es demoledora porque describe una tragedia que es pues el agua pues al final de cuentas encuentra su curso natural y pasa por encima de fraccionamientos, viviendas, insisto, en aras del progreso, en aras del crecimiento. Aquí también de pronto esta obsesión que tiene el ser humano, ¿no? de poder querer o pretender controlar la naturaleza, maestro. Sí, o de ganarle espacio al territorio, o sea, de ganar más tierra y poder construir más casas o construir más espacios de vivienda y dejar a un lado la parte del espacio que ya tenía el agua. Y se modifica el cauce de un río, se entuba ese río y no se revisa que esos ríos, pues a lo largo del tiempo han tenido crecidas y que además hay periodos de retorno. Entonces creo que cuando hacen los estudios hidrológicos para autorizar este tipo de fraccionamientos, pues tienen que revisar a detalle ese tipo de espacios de retorno. Pero ¿qué pasa cuando no es un desarrollo formal y las personas llegan a ocupar esos predios, ya sea por una invasión o porque el propietario empezó a lotificar y a vender? Pues no va a haber un estudio hidrológico, entonces no vamos a conocer por dónde pasó el agua hace 20 años, por dónde pasó hace 30, hace 40, hace 50, y no revisamos a detalle este tipo de información. Y si no hay esa información documental, porque como te digo, se hizo un fraccionamiento, pues si no ilegal, pero si no con las condiciones de seguridad adecuadas, pues nos va a generar este riesgo. Y muchas veces pues podemos platicar hasta con las personas de mayor edad, con las personas grandes, y nos va a decir que pues sí, que el río se desbordó hace muchos años y llegó a invadir hasta tal lugar. Y pues ya no se hace ese tipo de investigaciones precisamente por querer pues ganarle el espacio y fraccionar. Víctor Hugo García, maestro en Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, muchísimas gracias por esta charla. Un gusto, estamos a tus órdenes.